Institucionalmente también ese marco de terreno de juego es una conferencia, no es una convención. La Unión Europea ha tenido dos convenciones, evidentemente, una dio fruto al intento de constitución europea. ¿Tendría que terminar esto, entre comillas, a modo de conclusión en el lanzamiento de una convención o lo lógico es que podría derivar en cualquier otra cuestión? Puede derivar en muchas posibles salidas. Y yo creo que con razón las instituciones en este momento se concentran en lanzar la conferencia y no tanto en intentar ya empezar a prever qué es lo que podría pasar después. Porque insisto en esta idea de proceso abierto, que además se fundamenta también en el hecho de que cada institución puede ver la conferencia de una manera diferente. Es cierto que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay probablemente una voluntad bastante generalizada de que si hace falta esta conferencia en su momento acabe produciendo una reforma de los tratados. Y eso, lógicamente, pues habría que hacerlo siguiendo las propias reglas de los tratados. No lo haría la conferencia, se haría después. Pero no sabemos si esa va a ser en su momento la voluntad generalizada o no sabemos ni siquiera si las prioridades de los ciudadanos se van a tener que acomodar o solo se van a poder acomodar a partir de una reforma del tratado o simplemente utilizando mejor los tratados actuales. Los tratados, como las constituciones, como los estatutos, muchas veces no se aprovechan al 100% o no se interpretan de la manera, digamos, más progresiva posible y por lo tanto pues ahí seguramente también hay mucho margen de maniobra, pero yo insisto en ello. Yo creo que aquí todo el mundo es consciente de que de lo que se trata es de empezar, de hacer las cosas bien, de tomarse realmente muy en serio esta idea de que esto es un diálogo organizado con la sociedad, con la ciudadanía, y que después, en su momento, una vez las conclusiones estén encima de la mesa, cada institución de la Unión Europea tendrá que decir cómo cree que hay que dar seguimiento a esas propuestas. Y ahí pues habrá efectivamente posibilidades diversas. Muy bien. Bueno, las conclusiones se tendrán dentro de un año aproximadamente. Es una idea que lanzó el presidente Macron y que hizo suya la presidenta Ursula von der Leyen en el propio discurso, su primer discurso ante el Parlamento Europeo como presidenta de la Comisión y finalmente las tres instituciones, es decir, que no es que sea de nadie, pero sí que va a venir a coincidir la presentación de las conclusiones con prácticamente el final del mandato del presidente Macron y ya sin la canciller Merkel, es decir, en una situación política nueva, evidentemente, y probablemente de nueva época en la Unión. ¿Cuál cree que sería, por decirlo de una manera, cómo podría decirse que la conferencia ha tenido éxito? ¿Cuáles serían las claves para que la conferencia tenga éxito? Bueno, permítame decirle, quizás esta conferencia tiene muchos padres y madres, y uno de ellos evidentemente es el Parlamento Europeo, porque la presidenta de la Unión Europea incluyó la conferencia en este programa en el marco de la negociación con los grupos políticos del Parlamento Europeo para que hubiese una mayoría que votase en favor de su investidura. Es decir, que el Parlamento estuvo desde el primer momento entre los que empujaban por una conferencia y además por una conferencia realmente útil, es decir, con una conferencia que no se quede en el debate. Lo que no se le puede pedir a la gente es que participe en algo que luego no va a tener ningún tipo de repercusión. Eso sería un tiro en el pie para todos. Y yo creo que ahí es donde se puede decir si la conferencia va a ser un éxito o no lo va a ser. Si la conferencia tiene un día después, si la conferencia tiene un seguimiento, si la conferencia produce resultados tangibles, sean los que sean, la conferencia va a ser un éxito. Si la conferencia se queda en un ejercicio de reflexión que al final acaba produciendo un papel muy interesante, pero que ese papel se queda encima de las mesas, entonces pues habrá sido, no digo una pérdida de tiempo, no sería eso, pero habrá sido un ejercicio improductivo. Por eso hay esta voluntad, por lo menos desde el Parlamento Europeo, de convertir esta conferencia, es decir, de que esta conferencia poco a poco ella sola se vaya asentando como un foro en el que realmente lo que se discute es lo que interesa a la gente y que en parte esa discusión es promovida
por la misma gente. Es innovador y no se ha hecho nunca de esta manera y quizá tiene sus peligros. Estamos mezclando la democracia representativa con la democracia participativa, deliberativa. Bueno, pero estamos en el siglo XXI y quizás hay que empezar a hacer también las cosas de una manera diferente, por lo menos a nivel europeo. Pero luego habrá que tener el coraje de sacar las consecuencias concretas de este ejercicio. Ujú. Bueno, pues primero muchísimo ánimo, porque evidentemente entramos en un periodo ilusionante, pero muy ambicioso, como lo acaba de decir, y desde luego cuenta con todo el apoyo y toda la capacidad que tengamos desde Aquí Europa, Canal Europa y Destino Europa. Es decir, todo lo que es el proyecto europeo nos interesa y desde luego que los ciudadanos europeos participen nos interesa mucho más como medio de comunicación. Así que muchísimas gracias. A ustedes, gracias y hasta la próxima.